esta noche te agradecemos por el día que nos has dado, por tu cuidado paternal y protector, por cada bendición que nos has dado en este tiempo y en este espacio. Ahora, Señor, nos disponemos a abrir la palabra. Queremos aprender de ti. Queremos que tú seas luz para nuestro sendero, paz para nuestro corazón. Por eso en tu nombre abrimos la Escritura con la esperanza y la seguridad de que cumplirás tu promesa y tu Espíritu Santo estampará esa verdad en nuestro corazón. Y no solamente la estampará, nos dará amor por ella, para que la verdad sea la que triunfe en nuestro corazón siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes un mensaje, por supuesto, en el marco de lo que estamos viendo en las clases. Hoy tuvimos una interesante clase relacionada con el tema de las creencias, las heridas, las creencias irracionales, las distorsiones cognitivas y también las máscaras conductuales, como esto nos afecta nuestras relaciones, nos afecta nuestros hogares, incluso afecta nuestra relación con Dios. Aprendimos a analizar o a ver la perspectiva correcta e inspirada, lo vimos en el capítulo 8 del Ministerio de Oración, ante la manifestación de una enfermedad, bien sea física, mental o espiritual, ¿se acuerdan? Y las tres cosas que debíamos hacer: indagar la causa, corregir los hábitos y ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos. Lo aplicamos al tema de la salud mental. Y el tema que plantearé a continuación, que titula básicamente Libertad, presenta el gran meollo del conflicto y un punto determinante de cara a la recuperación. En el Evangelio en el libro de Isaías, el Evangelio, eso nos dice, Isaías 1, 5 y 6, toda cabeza está enferma, toda corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El texto dice todo, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Es decir, en todos los seres humanos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas, por lo menos en algún momento de nuestra vida, enfermedad mental, dolor en el corazón. El dolor proviene de una herida, ¿me hago comprender? Y la Biblia dice todo, bien. Y está así a menos que en algún punto experimente curación, sea vendada y sea curada y sea suavizada, y todo esto mediante el aceite, símbolo del Espíritu Santo, como también lo hemos visto, ¿cierto? Así que todas las personas de una u otra manera luchamos con diferentes elementos, afecciones que, valga la redundancia, afectan nuestra mente y por ende nuestro desarrollo, nuestra plenitud. Pero Jesús plantea que algo libera. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32, lo siguiente. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El texto nos dice que aquí Jesús, increpando a los judíos, les dice: miren, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Ellos añoraban libertad del yugo romano, añoraban la libertad que estuviera además atada al hecho de que pudieran recibir los ricos mantos de sus conquistadores y ser exaltados como la mejor o la mayor nación del mundo. Aún el sionismo busca esto. Pero en ese contexto, Jesús entra y dice: pero en realidad, la libertad que ustedes necesitan la reciben mediante la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? ¿De qué nos hace libres la verdad? Vinculándola a la verdad. La verdad nos hace libres del engaño doctrinal, ¿cierto que sí?
también. Es decir, nos hace libres de la falsa doctrina, nos hace libres de los engaños de Satanás en diferentes formas, nos hace libres de creer fábulas artificiosas, tradiciones que atan no solo la conciencia del ser humano, sino que lo condicionan, que nos hace libres de prácticas a veces hasta inhumanas, ¿no? En ese contexto. Recuerdo el testimonio de una mujer árabe, que en un diálogo, debo decir, complejo, y obviamente fue posible porque en ese punto no nos encontramos en un país oriental. Me confiesa que en un momento de su vida ella debió con su propia mano quitarle la vida a una hija, porque, y esto es común en muchas mujeres árabes, porque para ellas haber traído una niña al mundo era traer sufrimiento, exponerla al comercio, a ser vendida a muy temprana edad por algún anciano morboso que la deseaba como esposa, por algunos cuantos animales y algo de dinero, no tener probabilidades ni posibilidades de poder crecer y trascender en un contexto cultural donde la mujer es como un animal. En el contexto del Islam, tan radical, y ella, que en ese momento estaba en ese contexto, pues fue llevada incluso a eso. La verdad hace libre, ¿cierto? Porque no nos somete ni somete nuestra conciencia a prácticas tan inhumanas como estas. ¿Sí o no? Pero la verdad que Jesús dice que hace libre también nos libera del engaño de nuestro corazón. Recuerden que el mismo Jesús dijo que el corazón es engañoso. Jeremías lo dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, del engaño del corazón la verdad también nos hace libres. La verdad nos hace libres de las mentiras que Satanás ha introducido en nuestro corazón, de las creencias irracionales que se han desarrollado a partir de esas heridas, esas marcas que analizamos, él mismo ha provocado y se han desarrollado en el contexto de nuestra experiencia en general. En otras palabras, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, solemos subestimar lo que esto implica, porque la libertad a partir de la verdad es total. ¿Me hago entender? Y abarca mucho más que el campo y el espectro teológico y doctrinal, que es en el que por lo general se limita. La verdad libera. ¿Pero qué es verdad? En la Biblia nosotros encontramos 3 declaraciones que dicen que es verdad. Primero, el Salmo 119, versículo 142 nos dice, Salmo 119, versículo 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. El texto aquí nos está diciendo que la ley es verdad. Sí, la ley de Dios es verdad. Claro, el texto lo dice con claridad. ¿Qué más? Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nótese, aquí el mismo Jesús nos está diciendo que la palabra de Dios es verdad. Entonces, hasta el momento, la ley es verdad y la palabra de Dios es verdad. Vamos a la declaración más conocida en cuanto a verdad. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos 3 versículos en la Biblia que nos dicen que es verdad. La ley es verdad, dice el salmista. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, tu palabra es verdad. Y el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Por cierto, algo muy interesante en cuanto a esto. Esta es una frase, son sentencias profundamente importantes en el contexto hebreo y para la cristiandad. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? En el santuario habían 3 puertas. Desde el oriente, por la única forma donde se podía entrar al santuario, teníamos la puerta que comunicaba lo exterior al atrio exterior. Teníamos la puerta que comunicaba el atrio exterior al lugar santo. Y teníamos la puerta que comunicaba el lugar santo al lugar santísimo. Bien, según el Tanakh o el Tanakh, la primera puerta era llamada el camino, la segunda puerta era llamada verdad y la última puerta era llamada vida. Jesús asoció a sí mismo el santuario, porque efectivamente el santuario era el evangelio en símbolo y lo revela a él continua y constantemente. Y así como el santuario es recibido por Moisés mediante una visión que Dios le da a Moisés en el monte, ¿se acuerdan? Me harás un santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Jesús es el modelo del monte para nosotros. Ustedes quieren ver nuestro modelo. El modelo de Moisés para el santuario estaba en el monte. El modelo para nosotros usted lo puede encontrar en el monte Calvario, en el monte de los Olivos, en el monte de las Bienaventuranzas, en el monte Tabor, que es el monte de la Transfiguración, y en esas mañanas, en esos montes donde Jesús recibía el día orando y conectado con Dios. Ahí está nuestro modelo. Pero además hay otro detalle muy importante, porque Jesús comienza diciendo aquí: yo soy el camino. ¿Sabían ustedes cómo llamaban a los cristianos en el primer siglo? A los cristianos en el primer siglo se les llamaban de 3 formas. Yo les explicaba, les comenté uno estos días. Una de las formas como se les llamaba era los ateos. Se les llamaban los ateos, particularmente cuando el cristianismo comienza a crecer en Roma. Se les llaman los ateos porque ellos no ofrecían incienso al emperador, porque ellos no adoraban a Junomoneta, no adoraban al gran dios Júpiter de los romanos, a Hércules, a Fortuno y todos esos dioses. Así que por eso los llamaban ateos, porque eso significa ateo, sin Dios, sin dioses. Pero antes de que fueran llamados ateos y antes de que fueran llamados cristianos, eran llamados los del camino. ¿Sí? Así se llamaban los cristianos, fue el primer nombre de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos en el capítulo 9, en el versículo número 2, nos registra lo siguiente. Vamos a leer desde el 1. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que se hallase algunos de este camino. ¿Qué nota usted ahí ortográficamente? La C mayúscula. Sí. Ya fuesen hombres o mujeres, los trajesen presos a Jerusalén. El texto nos está diciendo que, fueron pedidas cartas para que Saulo fuera a Damasco y si hallase alguien de este camino, fueran hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Muchos han leído el versículo pensando que el texto está diciendo que Saulo tenía permiso de llevarse a Jerusalén a los que se encontrara en el camino. Y no está diciendo en el camino, dice de este camino, y además camino con C mayúscula, porque así era como llamaban a los cristianos, los del camino. Otras evidencias, Hechos capítulo 19. Nos dice el versículo 9 de Hechos 19. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino, vuelve a citar esta expresión, pero con C mayúscula. Delante de la multitud, él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal Tirano.
Nótese, aquí el texto nos dice que Pablo venía estudiando en Éfeso con algunos judíos en la sinagoga. Pero estos ya en un punto donde no poder refutar a Pablo, los que no creyeron comenzaron a maldecir el camino, es decir, la fe cristiana. Y Pablo dijo, no, ya aquí no más. Y se fue de ahí y se comenzó a congregar en otro lugar, que era una escuela de un hombre llamado Tirano. Bien, si vamos a Hechos 24, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Hechos 24:14 y Hechos 24:22. Nos dice, pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ellos llaman esto herejía, pero esta es nuestra fe, es el camino, ¿verdad? Bien, versículo 22. Entonces Félix, oída estas cosas, teniendo mejor conocimiento de este camino, les puso dilación diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocerte vuestro asunto. El contexto, los judíos estaban acusando a Pablo, pero con falsas acusaciones, pensando que Félix no sabía nada del cristianismo. Pero el texto dice, mas Félix, teniendo mejor conocimiento de este camino, o sea, Félix conocía del cristianismo. El lenguaje lo confirma de la siguiente forma. Félix había residido por tanto tiempo en Cesarea, donde la religión cristiana había sido conocida durante muchos años, que conocía esta religión más de lo que suponían los judíos y no fue engañado por sus argumentos. ¿Qué está diciendo? Félix sabía del cristianismo, porque a los cristianos les llamaban los del camino. Bien. Ahora, fíjense que este fue incluso el primer nombre, porque ya en Hechos 9 se les llama los del camino. Y la primera vez que a los cristianos nos llaman cristianos fue en Hechos capítulo 11. En el versículo 26 nos dice la palabra de Dios. Hechos 11:26. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entre Hechos 9, la conversión de Saulo, y Hechos 11:26, el inicio de la primera gira misionera de Pablo, pasaron aproximadamente 10 años. O sea que, por lo menos 10 años antes de que nos llamaron cristianos, ¿cómo nos llamaban? Los del camino. Ahora, algo importante, ¿por qué nos llamaban los del camino? Porque seguíamos, por la misma razón que luego nos llamaron cristianos, porque seguíamos a alguien que decía ser el camino. ¿Me va a comprender? Porque además el cristianismo guiaba el camino de todo creyente. Y era una religión que salía del templo, lo que no pasaba con la adoración a Hércules, lo que no pasaba con la adoración a Fortuno, lo que no pasaba con la adoración de Júpiter, y se metía en todo elemento, en la comida, en la cocina, en el taller, en la conducta, en la calle. Es decir, era una fe que acompañaba y guiaba en el camino de la vida. Pero además se le llamaba así porque estaba enfocada en aquel que decía ser el camino. Sus mayores expectativas giraban en torno a él, al que dijo ser el camino. Su mayor anhelo era invitarlo a él. Y no solo invitarlo a él, era verlo regresar en gloria. Miren, uno de los lugares para mí más interesantes en Roma no fue el Vaticano, fue una casa antigua que está sobre el Monte Aventino, uno de los 7 montes sobre los que se edificó la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. En esa casa, el Monte Aventino, recuerdo, estábamos buscando, y el día que le encontramos, pocas personas la visitan, casi nadie la visita, la abren un día a la semana, solo el sábado. Y para poder, obviamente, como también teníamos que predicar, tocaba ir muy temprano. Y para poder estar ahí, había que bajar como casi 2 pisos a lo que era el nivel del relieve hace 2000 años en Roma. Y estando en ese lugar, en esa casa, en una casa del primer siglo,
con una salita central relativamente amplia, ¿sí? Amplia. Aún se conservan algunas subdivisiones. Y mira, ahí no hay cruces. Ni siquiera está el símbolo del pez, que se popularizó como el cristianismo. No, nada de eso. Nada de eso está conectado con los cristianos del primer siglo. Hay solo una palabra, tallada en la pared: Maranatha. Es Maranatha. ¿Qué significa? Cristo bueno. Esa palabra que esa es una palabra que ellos adoptaron del arameo original, y que luego también la transliteraron y la llevaron al griego y llega a nosotros. Ahora, esa palabra ahí denota cuál era el anhelo de ellos: el regreso de Cristo. Y era tan grande que llegó un punto incluso en el que Pablo tenía que escribirle a algunas congregaciones como los tesalonicenses y decirle: ya va, yo sé que ustedes quieren que Jesús venga, pero miren, tengo que advertirles algo, que Jesús no va a venir porque sin que antes venga la aparición del Hijo de perdición, el hombre del pecado, el que se exalta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Bien, y tiene que advertirles, porque es que de verdad era gente que trabajaba, que vivía, que se vivía por el anhelo de ver regresar a Jesús. Jesús era el centro de su experiencia. Por eso eran llamados los del camino. Por eso también fueron llamados cristianos, los seguidores de Cristo. Pero ese que dijo que era el camino también dijo que Él era la verdad. Y vuelvo aquí. La verdad. Entonces la verdad, según la Escritura, es la ley, es la Biblia, es Jesús. En resumidas cuentas podemos decir es Jesús. ¿Por qué? Porque la ley es la revelación del carácter de Cristo. Y la palabra de Dios es una revelación de Cristo, la revelación de Jesucristo que Dios dio. ¿Me hago comprender? De hecho, es un perfecto símbolo de la naturaleza de Cristo, divina humana. ¿Me hago comprender? Claro, Dios da la revelación, pero al hombre llega en el vehículo humano. ¿Me hago comprender? Bien. Así que pudiéramos resumir la verdad a una persona: Jesús. Los dichos de Jesús, las promesas de Jesús, los hechos de Jesús. Jesús es la verdad. Pero así como la verdad es una persona, la mentira reina desde una persona. Juan capítulo 8, versículos 44 al 45 nos dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús, en contraste, habla del diablo y lo llama a él mentiroso y padre de toda mentira. Y aquí tenemos el conflicto de los siglos. Jesús, la verdad; Satanás, la mentira. Jesús, la verdad, y Satanás, la mentira. Y es más, no solamente es que Jesús es verdad, no solamente es que el Padre es verdad, es que en cuanto a la mentira, ellos tienen una imposibilidad, porque no pueden mentir. Fíjense que en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2, se nos dice: en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El texto nos dice que Dios, que no miente, ¿okay? Pero luego el mismo autor, Pablo, pero en su misiva a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El primer texto nos dice que Dios no miente, pero el segundo texto nos dice que es imposible, además, que Dios mienta. Permítame introducir un inciso aquí. Una vez, en este caso en forma de historia,
me encontraba con un joven peruano llamado Carlos también. Estábamos en Venezuela, nació en la Teniza, Venezuela. Y este chico me dice, oye, mira, yo encontré una contradicción en la Biblia. ¿Cómo así? Sí, yo encontré una contradicción en la Biblia y no me la puedes negar. Y yo le dije, pues a ver, muéstrame. Y dices que la Biblia llama a Dios todopoderoso, omnipotente. ¿Eso qué significa? Pues que todo lo puede. ¿Ves? Mira, Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Entonces no puede todo, porque no puede mentir. La Biblia se contradice. Ustedes entienden el asunto, ¿no? No genera una contradicción, porque por supuesto que Dios todo lo bueno lo puede. Pero ¿por qué no puede mentir? Porque la mentira hace parte de la transgresión de la ley y la ley es la revelación de su carácter. ¿Me hago comprender? Muy bien, en ese contexto, Dios entonces no solo no miente, es que no puede mentir. Introduzco otro inciso y profano. No sé si alguna vez vieron la película Liar, Liar. Mentiroso, mentiroso. ¿No la vieron? Ok, anulo el. Perfecto. Pero en la trama, este hombre que era abogado, y es una comedia, pero este hombre que es abogado, pues construyó su carrera y su éxito a partir de mentiras. Y la mentira se expresaba en todo en su vida. Y era tan mentiroso que hasta su hijo mismo le pesaba mucho lo mentiroso que era este hombre. Y un día, que viene la trama hollywoodesca, el día de su cumpleaños, él pide un deseo. Y su deseo es que su papá por lo menos por un día no pueda mentir. Y aquí viene toda la trama. Porque él por un día no podía mentir, pero necesitaba mentir. Porque había aprendido a vivir solamente a partir de mentiras. Y aquí viene un desafío importante para él. Bueno, en la trama la gente se aprovechaba de esto. Claro, porque si no te puede mentir, todo lo que te dice es verdad. Y si ustedes supieran de alguien que dice, mire, esa persona es que así quiera, no puede mentir, ¿le daría confianza o no les daría confianza? Pues claro, porque no puede mentir. Yo sé que todo lo que me va a decir, todo, absolutamente todo es verdad, porque él no miente. Bueno, sin necesidad de la trama hollywoodesca, sin necesidad de su ficción, nosotros tenemos acceso a alguien que no puede mentir. Pero además ese alguien es Dios. ¿Me hago comprender? No puede mentir, porque es verdad. Y lo que es verdad no miente. No miente. Está en la acera opuesta, en juxtaposición con la mentira. Pero aquí viene parte de algo impresionante en ese contexto. Aunque Dios no miente, no puede mentir, nosotros no le creemos a Dios. Y le creemos con facilidad a aquel que es mentiroso y padre de toda mentira. Cuando la inspiración define el pecado de Eva en el Edén, dice que no fue haber comido del fruto, fue no haberle creído a Dios. ¿Me va a comprender? No haberle creído a Dios. Y eso que había sido advertida de un mentiroso que con mentiras había ganado 1/3 del cielo. Pero es que no la podemos juzgar. No nos pasa lo mismo a nosotros. Mire, y usted tiene por un lado las promesas de Dios, por decir algo. Vamos a revisar algunas de esas promesas. Isaías, vamos a Isaías. Usted tiene las promesas de Isaías que le dicen en el capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o Carlos, formador tuyo, o Carlos, lo leo como sería una promesa en el singular de la primera persona. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Versículo 3, yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Versículo 4, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas porque yo soy contigo. Vemos este texto y dices, Dios está diciendo, tú eres mío. Tú eres valioso para mí.
pero es importante para mí. He dado todo, hombres, naciones por ti, y todo está implícito en el sacrificio de Jesús por mí. Y yo estoy contigo. Y esto lo dice Dios en sus promesas, y eso es verdad. Y eso es verdad. Y algo importante en torno a las promesas. Miren cómo lo plantea el Salmo, lo que es el Salmo 138. Sí, el Salmo 138. En el versículo 2 nos dice lo siguiente. Salmo 138, en el versículo 2 nos dice así. Nótese. El texto nos dice: me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que el honor del nombre de Dios está comprometido en su palabra. O sea, en su palabra está implícito el honor de su nombre. ¿Me hago comprender? Bien, si Dios promete algo y lo deja de cumplir, dadas las condiciones, entonces el honor del nombre de Dios va por el piso. Porque su honor está comprometido en su palabra. Así que Dios promete y te dice: eres de alta estima para mí, eres valioso para mí. Pero es que yo he pecado, yo me he ensuciado, yo he cometido este pecado. Romanos 5:8. En esto se encarece el amor de Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me hago entender? Y aunque tenemos esa verdad, llega Satanás y nos dice: usted no vale nada, usted no vale nada, usted no sirve, usted está sucio, mire si hizo esto, si hice esto, si hizo esto otro. ¿Lo han escuchado? Y saben que la mayoría de los seres humanos le creen a Satanás, que es mentiroso, y no le creen a Dios, que no puede mentir. ¿Sí ven? Y aquí hay un punto central en la enfermedad mental. Porque en la enfermedad mental, la herida, la creencia irracional, la distorsión cognitiva y por ende la máscara conductual, como lo vimos con los estudiantes, se desarrollan a partir de las mentiras de Satanás. Se desarrollan a partir de las mentiras de Satanás. Pero llega un punto donde yo soy el que decido si creo la mentira o le creo al que es verdad. ¿Me hago comprender? Y ahí está la gran lucha, ahí está el conflicto de los siglos en el corazón de cada ser humano. El gran conflicto en el corazón de cada ser humano. Si creo la verdad o sigo cediendo a la mentira de Satanás. La mentira que enjaula, la mentira que reprime, la mentira que inhibe nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Porque pongo ese contexto, una persona que ha sufrido la herida del rechazo. Ya hablamos de la herida del rechazo, lo explicamos bíblicamente, hablamos de David, hablamos de José, en fin. Una persona que ha sufrido esta herida, ¿cómo trasciende en el contexto de su relación con Dios? Recuerden, una característica de la conductual de este tipo de personas es que, como yo he sido rechazado, yo siempre tenderé a alejarme emocionalmente. ¿Por qué tengo que alejarme emocionalmente? Porque si emocionalmente profundizo con alguien, puedo volver a ser rechazado. Siento que voy a ser rechazado. Mi conducta es huidiza. Pero eso que me pasa con el prójimo, me pasa con Dios. Me pasa con Dios. ¿Sí? Y por eso parece que sí, que me comprometo, que avanzo, pero finalmente me aparto. Porque también percibo que Dios me va a rechazar, que Dios me rechaza. ¿Sí? Por eso suelo decir: hermano Elías, ore usted por mí, porque Dios a usted lo escucha más. ¿Y por qué lo escucharía más que a mí? ¿Me va a comprender? ¿Por qué me rechaza a mí? Si Dios dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ahí está el juego entre la mentira y la verdad. Porque llega Satanás y te dice: Dios, así como tu papá te rechazó, así te rechaza a él. Así te rechaza. Es que no eres digno de ser hermano. ¿Me voy a entender? Pero mientras él con su mentira habla ahí, porque esa es parte de su especialidad, él es el acusador de los hermanos. Pero
nuestra mayor visión de Él como acusadores delante de Dios, diciéndole a Dios, mira que hizo tal cosa, mira que este hizo tal cosa, mira que él hizo tal cosa. No, Satanás se especializa en acusar a los hermanos con los hermanos. Es decir, ¿usted qué va a decir? Mire, si usted hizo esto, si usted hizo esto, si usted hizo esto otro, ¿no lo han escuchado? Sí, ese es Él. Así trabaja, así siempre ha trabajado. Y aquí está el conflicto entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y la mentira. Usted decide a quién le cree. Y por ahí comienza la sanidad. ¿Me voy a entender? Por ahí se confirma la sanidad. Por eso cuán importante es que nosotros, cuando hablamos de salud emocional, hagamos de la Biblia nuestro libro de texto. Hagamos de los escritos inspirados nuestros libros de texto, porque ahí encontramos la verdad de Dios para nosotros. Ahí encontramos las promesas infalibles de Dios para nosotros. ¿Me hago entender? Que no dejarán de cumplirse cuando están dadas las condiciones. Las promesas de Dios son fieles. Su honor está comprometido en su palabra, pero tiene que conocerla. Porque viene otro punto. Si usted no tiene la verdad para contrastar la mentira, usted se come la mentira entera, porque ¿con qué la contrasta? ¿Me hago comprender? O sea, ¿con qué contrasta la mentira si usted no ha escuchado que Dios te dice que Él es fiel y justo para conservarte sin caída? ¿Me hago comprender? Si usted no conoce la promesa de al que venciere, su llamado a vencer, pues para usted es fácil el engaño de que no se puede vencer, porque no hay verdad con la cual contrarrestar esa mentira. ¿Me hago entender? Por eso es importante familiarizarnos más y más con la palabra de Dios, porque las promesas, entre otras cosas, como dice Pedro, nos dan acceso a ser partícipes de la naturaleza divina, sí, pero también nos permiten contrastar la mentira con la verdad. Porque no olviden algo, como dice Romanos 12:21, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. La mentira se vence con la verdad. Por eso, más que hablar de la ley dominical, se nos dice, hablemos de la verdadera experiencia sabática. Más que hablar de la mentira como tal, exaltemos la verdad para que la mentira caiga a la luz de la verdad. Porque la mentira y la oscuridad son símiles, así como la luz y la verdad son símiles. Y cuando aparece la luz, la oscuridad se disipa. Cuando la verdad se recibe tal como es en Jesús, la mentira se disipa por la sombra. Por eso es que incluso esto trasciende al gran conflicto final en nuestro tiempo. Porque como vimos en su momento, ¿qué es verdad o qué es el sello de Dios? Evento de los últimos días, página 224. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento, consolidación, firmeza en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Qué es el sello? Estar afianzados en la verdad. Hablamos del sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es la verdad. ¿Y qué es la marca? La marca no es un chip. En una ocasión recuerdo una hermanita muy querida por ella, hermana Elisa, en la ciudad de La Paz. Estaba allá, desarrollamos una bonita relación. Y un día llego a su casa, ya en la avenida Landaeta, en La Paz, y la hermanita me dice, Carlitos, imagínate, nos están metiendo la marca de la bestia. Y yo, ¿cómo así, hermano? Sí, nos están metiendo la marca de la bestia. Y me saca un chip del tel. Y me dice, mira, en una parte del número había 666. No lo confundió término, ¿no? Porque ese es el número y no es la marca de la bestia. Bien, entonces dijo, miren, 666. En otra ocasión, y este es peor, espero no estarle dando ideas, ¿sabes? Una vez estaba en Arequipa y yo estaba predicando ahí normal. Y de repente un hermano así del lado izquierdo levanta la mano. Y yo,
claro, hermano, diga. Y él se pone de pie y dice, yo no estaba hablando de nada de eso, ¿no? Pero él dijo, miren, es que por eso es que no tenemos que cantar el himno número 500 del Imperio Antiguo, aunque en esta vida. Bueno, yo me quedé inquieto por eso. Y yo le digo, hermano, desarrolle su idea porque no entiendo. Y dice, claro, miren, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, mi hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, mi hogar, más allá del sol. Y el coro se repite 3 veces. Entonces es 6, 6, 6. Repitiendo ¿cuál palabra? El sol, el Sunday y todo lo demás. ¿Y sabe qué digo? La marca de la bestia está en nuestro escenario. Bueno, yo escuché eso. La verdad, yo soy muy respetuoso porque yo soy protestante. Y cada persona tiene derecho a creer por lo que quiera creer, aunque yo como el fanatismo soy frontal. El cual dice de frente, enfréntalo de frente y con frente. Bueno, pero en ese momento guardo silencio, me quedo mirando y yo digo, Señor, si hay tanto que hacer en tu obra, ¿por qué hay tanta gente ociosa? ¿Por qué hay que estar ocioso para encontrar ese tipo de cosas? Bueno, en fin, claro, hay gente que, y esto se asocia, miren, que la marca de la bestia, el chip, no tardará en decir que la marca de la bestia está con la IA, con la inteligencia artificial, y por supuesto como el papado ahora está asumiendo la regulación de la inteligencia artificial y todo esto. Bien, pero la verdad es que así como el sello es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, la marca es un afianzamiento, que es lo contrario de la verdad, en la mentira, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Me hago comprender? Al final, el gran conflicto en torno al Armagedón sigue siendo entre la verdad y la mentira. El conflicto de los siglos desde el principio ha sido entre las mentiras de Satanás y la verdad de Cristo. Y el conflicto en tu corazón es entre la verdad y la mentira. Y podemos pensar en lo que esté pasando en el mundo entero en torno al gran conflicto entre la verdad y la mentira. Pero el trono por el que se pugna y la batalla más importante para ti es la que se pelea en tu corazón. Y usted tiene en su alcance la posibilidad de determinar quién vence, dependiendo qué usted acepta. Si la verdad del llamado de Cristo y de su Espíritu, o la mentira por la insinuación destructora de Satanás. Y tan importante es la verdad, y con ello termino, que la Biblia nos dice que no hay mayor gozo que este en el corazón de Dios. Dice 3 de Juan 1, versículo 4, pero que en un capítulo, en este caso versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y saben por qué? Porque andar en la verdad nos libra de fanatismos, nos libra de extremismos, nos libra de falsas doctrinas, nos libra de sensacionalismo, nos libra de tradiciones inhumanas como las que hemos mencionado, nos libra de las heridas, de las creencias irracionales que nos llevan a desarrollar máscaras conductuales y condicionan nuestra experiencia en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros familiares y con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocerla es recibirla, conocerla es entronizarla, conocerla es aceptarla como suprema. Y cuando eso ocurre, la verdad disipará la mentira. Y si se disipa la mentira, se disipa la enfermedad. Porque la base de la sanidad mental está en recibir la verdad de Dios, tal como dice Jesús. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido
Querido Padre, en esta noche te damos gracias por Jesús, que es la verdad. Gracias, Señor, porque además tenemos acceso a tu Espíritu Santo, quien según tú nos guía a toda verdad. Te pido que nos des cada día más de ese Espíritu Santo, para que nos guíe a la verdad, para que estampe la verdad en nuestros corazones, para que nos dé cada día más hambre y sed de esa verdad, y no menos importante, para que nos dé el amor de la verdad en nuestros corazones. Suplicamos eso con el deseo de que sea tu bendición especial para nosotros antes de ir a descansar, para que mañana muy temprano despertemos con el anhelo de encontrarnos contigo, que eres nuestra verdad. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias por cada oportunidad que nos das aún de estudiar estas preciosas verdades en libertad. Bendice este lugar y guárdanos siempre con tus santos ángeles. En el nombre de Jesús.